Hola a todos, el tema de hoy son las formas de gobierno, presentado por Yasmín Huanca, Daniela Pilco, Milagros Coahuila y María Salamanca. Ahora, ¿a qué se refiere con formas de gobierno? Pues se refiere al modo en que se distribuyen las diversas funciones del Estado entre los órganos tanto constitucionales y las relaciones que se establecen entre ellos. Esto varía de un estado a otro y de una época histórica a otra. Son ideas para organizar las sociedades, ya que si una sociedad no tiene una forma definida de gobierno, entonces vive en caos. Y una sociedad en caos es una sociedad en guerra. Ahora, ¿qué es gobierno? El gobierno es la organización del Estado, constituida por un conjunto de dirigentes e instituciones políticas. Ahora bien, no todos los gobiernos son iguales, existen muchas formas distintas que determinan el poder político que se ejerce sobre toda una sociedad. Formas clásicas de gobierno. Monarquía. La monarquía es el poder concentrado en uno. Es una forma de gobierno que tiene un monarca como líder o jefe de Estado. Se puede dar de manera hereditaria y por otro lado es vitalicio, ya que se ocupa hasta su muerte. La monarquía se distingue de la tiranía y el despotismo. ¿Por qué? Porque implica un poder legítimo. Se diferencia de la república porque hay una estrecha relación entre el poder del rey y el ejercicio del mismo en el ambiente público. Aquí, quien tiene el poder en una monarquía es el monarca, claramente, aunque de acuerdo a la estructura jurídica del gobierno o de la región en la que se está, puede recibir diversos nombres, como rey, emperador, zar, entre otros muchos. Está la monarquía parlamentaria constitucional. Surgió en Europa a finales del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, aunque algunas de sus ideas no eran totalmente desconocidas para la monarquía británica desde el siglo XVI. Desde mediados del siglo XIX, la monarquía constitucional presenta con frecuencia una forma democrática de Estado con normas constitucionales, que se derivan de esa forma, es decir, de un modo de gobierno donde el monarca tiene poderes limitados que se rige por un conjunto de leyes establecidas. En este tipo de gobierno, los poderes se dividían en tres: judicial, ejecutivo y legislativo. Además, es el Parlamento quien regula el normal funcionamiento del reino. Por tanto, se sabe decir que el rey reina, pero no gobierna. Monarquía absoluta. Fue una forma de gobierno dominante en la mayoría de los estados europeos entre los siglos XVI y XVIII. En este tipo de monarquía, el rey era el jefe supremo de la nación, sin restricciones en términos políticos, ejerciendo el poder ejecutivo y legislativo. Era el principal responsable por el destino del pueblo. La famosa frase "el Estado soy yo" del rey francés Luis XIV reproduce la forma de gobierno de los monarcas absolutos de ese periodo. Se estableció en medio de las dificultades de rendición de cuentas de los grandes señores feudales que condicionaban en exceso su apoyo al rey. Durante el siglo XVIII, la monarquía absoluta cambió de carácter. Aquí no hay existencia de división de poderes. El soberano es a la vez cabeza del gobierno, principal órgano legislativo, es decir, su voluntad era ley, y cúspide del poder judicial, ante el cual se podía solicitar la revisión de los jueces inferiores. Como justificación ideológica, se entiende que la fuente de todo poder se transmite de forma completa. Sin embargo, no significa realmente que un rey absoluto pudiera ejercer un poder absoluto, ya que no hubo monarquías absolutas a partir de Carlomagno, pues estaban algunas supeditadas a las leyes del reino. República. Nace con la Revolución Industrial Francesa, cuando el pueblo victorioso expropia la soberanía del rey y la traslada al pueblo. Distanciamiento del absolutismo. La república encierra una idea de ejercicio imitado del poder. El gobierno es selectivo y es por periodos determinados. En la modernidad, el modelo republicano
delinea más claramente el perfil con lo que conocemos actualmente, con la separación de los poderes, buscando y procurando el equilibrio y una estabilidad del Estado, tanto también como la igualdad y la justicia. República presidencial. Es una forma de gobierno en la que, una vez constituida una república, la Constitución establece una división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y el jefe de Estado, además de ostentar la representación formal del país. También parte activa del poder ejecutivo como jefe de gobierno, ejerciendo así una doble función, porque le corresponden facultades propias del gobierno, siendo elegido de una forma directa por los votantes y no por el Congreso o Parlamento. República parlamentaria, en que la elección del poder ejecutivo emana del poder legislativo y por tanto es políticamente responsable de este. Se le califica como un régimen democrático, representativo, de separación flexible o colaboración de poderes, ya que tanto el Parlamento como el Consejo de Ministros colaboran en la gestión de gobierno, pudiendo el Parlamento destituir a uno de los ministros con voto de censura o de negación de confianza, así como el Ejecutivo solicitará al jefe de Estado la disolución de una de las cámaras o el órgano legislativo completo. Formas puras de gobierno. Está la monarquía, la aristocracia, que es la forma de gobierno en el cual solo tenían acceso al poder los individuos considerados superiores o mejores dentro de una sociedad. A esta forma de gobierno se le llamaba gobierno de los mejores. La democracia es la forma de gobierno en el que todos los miembros de la sociedad tienen el derecho a participar en la dirección y gestión de los asuntos públicos, es decir, es aquella doctrina política que favorece la intervención de los ciudadanos en el gobierno, significa el ejercicio de la soberanía del pueblo. Ya en Grecia, este régimen, si bien con las restricciones que imponía la división de la población en ciudadanos libres y esclavos, en el siglo XIX, la mayoría de los países civilizados adoptó constituciones democráticas. La democracia moderna se practica tanto de la forma republicana como de la monarquía constitucional, pero en los últimos tiempos la democracia han perdido en algunos lugares la verdadera significación de sus principios, a causa de acciones dictatoriales o por otros motivos. Además, en la democracia son esenciales los derechos y las garantías individuales, tales como la libertad de opinión, de asociación, de reunión, entre otros, además de una protección contra la detención arbitraria. Formas modernas de gobierno. Se considera formas modernas de gobierno en el mundo occidental a las posteriores al antiguo régimen, basado en la monarquía absoluta y la sociedad estamental, donde se aprecia la distribución del poder político. Gobierno absolutista. Se caracteriza por ser un sistema político donde la concentración de poderes estaba sujeta al gobernante, el cual hacía el uso de su poder político y no estaba subordinado a ninguna limitación institucional, fuera de la ley divina. Según Bobbio, expresa que el soberano del Estado tiene con respecto a sus súbditos solamente derechos y ningún deber coactivo. El soberano no puede ser juzgado por la violación de una ley que él mismo ha desarrollado, ya que está desligado de respeto a la ley popular. El filósofo inglés Thomas Hobbes propuso en su obra El Leviatán mostrar la necesidad de una autoridad central, fuerte para evitar el mal de la discordia y la guerra civil, puesto que solo la monarquía absoluta o el poder absoluto encarnado en una persona podía determinar la paz y la seguridad de todos. Como representantes del gobierno absolutista está Enrique VIII e Isabel I y los Estuardo en Inglaterra, Luis XIV en Francia y Fernando VII de España.
Antecedentes. Luis XIV fue uno de los más destacados reyes de la historia francesa, siendo su reinado el más duradero en la historia compuesta de 70 años. Mantuvo un régimen absolutista y centralizado, hasta el punto de ser considerado el prototipo de la monarquía absoluta en Europa. Es el resultado estructural e institucional de las luchas contra el sistema feudal, desarrollado en el periodo comprendido entre los siglos XV y XVII. Si bien reforzó el galicanismo, que era una doctrina que limita el poder papal en Francia, tomó también medidas para disminuir la influencia y el poder de la nobleza y el clero. Estas medidas incluyen mantener el control sobre el segundo estado, que era la nobleza, usar la táctica de mantener a la alta nobleza en la corte del Palacio de Versalles y seguir así para que se queden la mayoría del año bajo vigilancia en sus territorios, donde no se lograría llevar a cabo rebeliones. Si bien sus guerras se desarrollaron con el único fin de ganar poder y los extravagantes palacios como es el de Versalles, llevaron a la bancarrota al Estado, lo que consiguió subir los impuestos a los campesinos, ya que la nobleza y el clero tuvieron exención de impuestos. La decadencia del régimen y de la corte, el declive de la hegemonía francesa en el continente, el fracaso de su política colonial y el inquietante malestar social surgido de la hambruna que padecía el pueblo llano. A consecuencia del gobierno absolutista, la intolerancia religiosa, las restricciones y los privilegiados que conformaban las clases altas, es por ello que la población, cansada de ese tipo de gobiernos, surge las famosas revoluciones burguesas. Este tipo de gobierno liberal buscaba eliminar la monarquía absoluta, los títulos nobiliarios, la confesionalidad del Estado y el derecho divino de los reyes, y fundar un nuevo sistema político basado en la democracia representativa y el Estado de Derecho. Se identifica como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas, promueve las libertades civiles y económicas oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. La Ilustración. Este movimiento se produjo en el marco intelectual en el cual inspira cambios como la Revolución Francesa y el auge del capitalismo y el nacimiento del socialismo. Su propósito de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Las características. Los seres humanos son racionales y sus derechos individuales inviolables, entre ellos el derecho a configurar la propia vida en la esfera privada, con plena libertad y los derechos a la propiedad y la búsqueda de la felicidad. El gobierno y por tanto la autoridad política deben ser el resultado del consentimiento de las personas libres, debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos. El Estado de Derecho obliga a gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder. Como representantes tenemos a John Locke, quien considera la ley natural un decreto divino. Él decía que al ser todos iguales e independientes, nadie debía dañar a otro en su vida, libertad y propiedad privada. A Montesquieu se le considera uno de los precursores del liberalismo y quien elaboró la teoría de la separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Si bien se le atribuye su obra El espíritu de las leyes, donde manifiesta la admiración por las instituciones políticas inglesas y determina que la ley es lo más importante del Estado. Gobierno marxista-leninista. Es la ideología oficial adoptada por el Partido Comunista de la Unión Soviética y los otros partidos gobernantes que conformaban el bloque del Este durante la Guerra Fría. Sus fundamentos se encuentran en el marxismo y el leninismo. El marxismo fue desarrollado a mediados del siglo XIX por Friedrich Engels y por Karl Marx, de acá que proviene su nombre. Esta se basa en la teoría filosófica del materialismo dialéctico, el materialismo histórico y los principios que rigen las tácticas de lucha de clases del proletariado. Marx es un autor materialista. Por materialista quiere decir que para él lo fundamental
y esencial es precisamente la materialidad de las cosas, y que las ideas vienen a ser solo un reflejo de la materia, siendo esta una refutación directa al idealismo filosófico que postulaba justamente lo contrario. La doctrina de Marx divide a la sociedad en dos clases, que son, por un lado, al proletariado, que viene a ser la clase trabajadora que tiene que trabajar para sobrevivir y que constituye la mayoría de la población dentro de la sociedad, y a la burguesía, que es la clase capitalista, una pequeña minoría que obtiene ganancias al emplear a la clase trabajadora a través de la propiedad privada, que los convertía en los dueños de los medios de producción. Por lo tanto, quienes realmente producían las riquezas percibían solo una pequeña parte de estas, y claramente esta situación llevaba a un conflicto, a lo que Marx llama la lucha de clases. Fue Marx quien señaló que para que el capitalismo se trasladara al socialismo, que viene a ser una etapa transitoria en el camino hacia el comunismo, es decir, una sociedad sin clases, esto solo podía lograrse pasando por una etapa en que la sociedad esté dominada por su clase obrera, la dictadura del proletariado. Entonces, la teoría marxista se ocupa principalmente de la naturaleza del capitalismo y su inevitable autodestrucción. Sin embargo, Marx no logra llevar a cabo su objetivo como tal. Aún así, deja sus postulados, los cuales influyeron en asumir una posición crítica acerca de entender y desarrollar su teoría. Fue precisamente Vladimir Lenin quien tomó la idea marxista para definir y analizar el periodo de historia que siguió después de la muerte de Marx. De ahí que proviene el leninismo, el cual consistía en un análisis del imperialismo, cuyo análisis está contenido en el libro Imperialismo, la etapa más alta del capitalismo, al describir al imperialismo como el capitalismo en decadencia. Uno de los aspectos más importantes del leninismo es cómo Lenin conecta completamente la cuestión de la revolución en los países industriales occidentales con la cuestión de la liberación de las naciones oprimidas y los pueblos del tercer mundo. El término en sí de marxismo-leninismo fue formulado solo en el periodo de ascenso de Stalin al poder, tras la muerte de Lenin. Esto puesto que para Stalin no había diferencia alguna entre los postulados de Marx y de Lenin, y por lo tanto no quería hacer una distinción entre ambos. El marxismo-leninismo como sistema político apoya a la creación de un estado de partido único, dirigido por un partido comunista cuyo objeto es la transformación de un estado capitalista a uno socialista, y luego al comunismo. La estructura política del estado marxista-leninista implica el gobierno de un partido comunista de vanguardia sobre un estado socialista revolucionario que representa la voluntad y el gobierno fascista. Ha habido un considerable desacuerdo entre historiadores y politólogos sobre la naturaleza del fascismo. Algunos estudiosos, por ejemplo, lo consideran un movimiento socialmente radical, con vínculos ideológicos con los jacobinos de la Revolución Francesa, mientras que otros lo ven como una forma extrema de conservadurismo inspirado en una reacción violenta del siglo XIX contra los ideales de la Ilustración. La mayoría de las definiciones coinciden en que el fascismo es autoritario y promueve el nacionalismo a toda costa. El fascismo es un sistema de gobierno dirigido por un dictador que generalmente gobierna suprimiendo la oposición y la crítica con fuerza y a menudo violentamente, controlando toda la industria y el comercio y promoviendo el nacionalismo y a menudo el racismo. Los primeros movimientos fascistas surgieron en Italia durante la Primera Guerra Mundial, antes de extenderse a otros países europeos. Adolfo Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia,
Francisco Franco en España y Juan Perón en Argentina. Fueron conocidos líderes fascistas del siglo XX. Como regla general, los gobiernos fascistas están dominados por un dictador, que generalmente posee una personalidad magnética, usa un vistoso uniforme y reúne a sus seguidores en desfiles masivos, apela al nacionalismo estridente y promueve la sospecha o el odio hacia los extranjeros y las personas impuras dentro de su nación, como los judíos en Alemania. Hoy en día, el fascismo ha sido fuertemente criticado. El término fascista es utilizado como una palabra que expresa una connotación negativa. Una de las críticas más comunes es para referirse a las dictaduras militares, así como a los gobiernos. Un gobierno democrático social conforma como aquel resultado institucional y estructural evidenciado en la mitad del siglo XIX gracias a los estados capitalistas altamente industrializados y de constitución democrática, enlazando aquí los principales textos jurídicos. ¿Pero qué es la democracia social en sí? Implica un compromiso con políticas destinadas a reducir la desigualdad, la opresión de los grupos desfavorecidos y la pobreza, conectando con el movimiento laboral y los sindicatos en apoyo a los derechos de negociación colectiva, extendiendo la toma de decisiones democráticas hacia la esfera económica para los empleados y los interesados. En ese sentido va mucho más de lo que parece ser. A pesar de ser un orden político, no quiere decir que lo democrático dependa de lo social, sino lo social de lo democrático. Significa tomar en cuenta el hecho de que cada vez que lo democrático ha sido separado de lo social, esta última es víctima. Los principales textos jurídicos son la Constitución de México de 1917, la de Alemania en 1919 y la de España en 1931. En el siglo XIX se llevaban bajo un modelo liberal, considerando los derechos de cada uno. Sin embargo, en el XX establecían los derechos sociales por su carácter trabajador, es decir, el derecho del trabajador. Entre los personajes destacables tenemos a Maximiliano Robespierre, un ser político que se alimentó de la filosofía del derecho natural moderno, contribuyendo así al enriquecimiento con respecto a la práctica de la revolución de los derechos del hombre y del ciudadano. Luego tenemos a Lloyd George, un ministro de Economía, en donde estableció diversas reformas que sentaron las bases del estado de bienestar. Beveridge establece opciones que orienta al estado de bienestar británico en cuanto al desarrollo del sistema de seguridad social, empleo y situación de la propiedad. Otto von Bismarck establece condiciones jurídicas políticas para el fortalecimiento de servicios y derechos esenciales como miembro de la sociedad. Como condiciones tenemos la asistencia sanitaria social y legal, la salud, educación pública, trabajo y vivienda digna y el subsidio familiar, entre otros más. Tipo de gobierno autocrático. Para poder entrar de lleno en este tema, tenemos que considerar que un gobierno autocrático es aquel sistema en donde el poder y la toma de decisiones están centrados en una sola figura mediante la presión social, la cual no tiene el deber de responder por sus acciones ante algún tipo de control o mecanismo político y social. Como aspecto económico, tenemos a que el ámbito privado no tiene posibilidad de gozar libertades individuales y colectivas, pues están sometidas bajo ordenanzas y legislaciones estatales. En el caso de su economía, se presenta un carácter monopolístico u oligopolístico, pues los sectores económicos son regidos por escaso número de empresas, ya que no hay competencia. Dentro tenemos el gobierno autoritario, una organización política en la que no permite la participación real en la formación de la voluntad estatal, por lo que el autoritarismo es una degeneración de la autoridad en la que la obediencia de los subordinados se logra sin un consenso, mediante la imposición y la restricción de la libertad. Dentro de eso tenemos a la dictadura militar, en donde las instituciones legislativas y judiciales son controladas por las Fuerzas Armadas que impiden cualquier forma de control democrático y social. Suele originarse como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente hasta entonces tras un gobierno de Estado, pues se tiene como fin rescate de la amenaza de ideologías peligrosas. En este tipo de gobierno se establece la institución de la ley marcial, pues a pesar de ser de orden público, se elimina todas las garantías jurídicas que protegen a las personas contra el abuso del Estado, ya que posee facultades extraordinarias. En tal caso, los regímenes militares no respetan los derechos humanos y utilizan la fuerza y la represión para silenciarlo. El cesarismo político es el sistema de gobierno centrado en la autoridad suprema de un jefe militar y en la fe de su capacidad personal, a los que atribuyen sus rasgos heroicos. El líder surge en momentos de inflexión política y se presenta como alternativa para regenerar la sociedad. Por este tipo de gobierno suele presentarse algunos elementos de culto de la personalidad. En el neopresidencialismo
Según el padre del constitucionalismo, Karl Loewenstein, el presidente concentra mayor poder que los demás órganos estatales, excluyendo a otros detenedores de poder de una participación eficaz en la formación de la voluntad estatal, por lo que las ideas de la democracia mezcladas con la tradición absolutista surgen. Por lo que la visión democrática liberal de Loewenstein parte de un análisis con el fin de conocer cómo funciona la realidad social en sí, partiendo con la toma de decisiones políticas fundamentales, la ejecución de decisiones políticas fundamentales y el control político. Otro punto es el gobierno totalitario, un régimen político negativo en donde la libertad está restringida y el Estado ejerce todo el poder, impulsando así un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad haciendo uso intenso de la propaganda y distintos mecanismos de control social en represión con la policía secreta. Existen tres teorías clásicas. La primera de ellas se basa en las ideas políticas más antiguas. La segunda ubica los elementos y orígenes de la dominación totalitaria del imperialismo y racismo del siglo XIX, y la última refiere a los regímenes totalitarios. Como condiciones básicas tenemos a una elaborada ideología en donde busca la perfección de la humanidad, rechazando a la sociedad actual. Luego un partido único de masas en donde se dirige por un solo hombre, agrupando el 10% de la población, y el uso sistemático del terror físico-psicológico para todas las personas incluidas. Otras condiciones que podemos encontrar es un cuasimonopolio de los medios efectivos de comunicación de masas, el monopolio del uso efectivo de las armas de combate y, por último, un control centralizado en la economía a través de la fiscalización burocrática de las entidades corporativas independientes de otras. El fascismo es una ideología, un movimiento político y un tipo de Estado de carácter totalitario, antidemocrático y ultranacionalista de extrema derecha. El fascismo se presenta como una tercera vía, pues el funcionamiento social tiene una rígida disciplina y un apego a las cadenas de mando, con un espíritu militarista junto a una educación en los valores castrenses y un nacionalismo con componentes victimistas, que conduce a la violencia contra los que se definen como enemigos. El nazismo es la ideología del nacionalismo extremo, ocurrido en Alemania entre 1933 y 1945 con la llegada al poder del partido de Hitler. El partido nazi manifestó su descontento con la rendición de Alemania y la imposición de fuertes medidas compensatorias, lo que provocó una reacción nacionalista en la población. Condiciones para el surgimiento del nazismo. En el aspecto político, los derechas alemanes y los nacionalistas acusaron al nuevo gobierno de haber aceptado el desastroso Tratado de Versalles. A su vez, la influencia de la Revolución Rusa provocó una serie de aislamientos comunistas que fueron sofocados. Con respecto a las condiciones económicas, Alemania se vio imposibilitada de pagar las indemnizaciones de la guerra, que es por $33 millones. A su vez, la depresión económica de 1929 afectó a todo el mundo capitalista, acentuando la crisis aún más. En las condiciones sociales tenemos el empobrecimiento, la ruina y la desocupación de millones de trabajadores alemanes que generaron una creciente agitación social. Comunismo. Es un sistema político y modo de organización socioeconómica que tiene la propiedad en común de los medios de producción y la inexistencia de clases sociales. Tipo de gobierno democrático. Tienen garantía de libertad como finalidad suprema y última, la limitación y control del poder por medio de su división de distribución. En ese sentido, el gobierno democrático directo establece el ejercicio de las funciones del Estado que lo realiza por el pueblo de forma directa y sin intermediario. Un ejemplo de este tipo de gobierno se puede apreciar con Grecia y Roma, pues sus instituciones políticas se organizaban alrededor de una asamblea donde en el gobierno democrático representativo establecía un conjunto de procedimientos en donde los ciudadanos eligen a sus representantes ante los órganos legislativos, ejecutivo y judicial, estableciendo así un funcionamiento por representación popular y única. De este modo, la representación de los ciudadanos va a dirigirse con respecto a su voluntad.
conclusión, podemos decir que las formas de gobierno hacen referencia al modelo de organización del poder constitucional que adopta un Estado en función de la relación existente entre ambos poderes, la manera en la que se estructura el poder político para ejercer su autoridad en el Estado, coordinando todas las instituciones y las formas, hace que la forma de gobierno sea preciso y que se le sea característico. Los modelos políticos varían de un lugar a otro y de una época histórica a otra. Además, podemos decir que gobierno es aquello que sirve para designar la estructura política de un territorio. Su principal función es administrar la organización y la convivencia social. Además, todas las comunidades sociales han desarrollado algún tipo de gobierno. Se cumple con este rol para que alguna persona o un conjunto de personas sean elegidos o sean de otra manera impuestos. Se vuelve complejo esto cuando se relaciona con el uso y el abuso del poder. Además, por último, podemos decir que sirve para facilitar la convivencia pacífica y la organización de las personas, es así que se pueda vivir en armonía. En conclusión, puedo manifestar que tanto el gobierno absolutista y liberalista han sido de ayuda para complementar el tipo de gobierno que tenemos hoy en día. Si bien Hobbes hablaba sobre una monarquía donde necesitábamos, porque estábamos en un estado de barbarie, y el liberalista, que está Thomas Hobbes, nos habla tanto de que el sujeto necesita, es como una ley natural, la vida, la libertad y la propiedad privada. Eso lo vemos plasmado mucho en nuestro sistema de gobierno actual. También está Montesquieu, que plantea de cierto modo la separación de poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno tiene una función muy importante. Si bien hasta el día de hoy en la Constitución se ven plasmados ese tipo de gobierno en el cual tiene muchos beneficios, ya sea para que se controle de alguna manera el poder. Bueno, en conclusión, sobre las formas de gobierno que hemos abarcado, tanto clásicas como modernas, es muy importante tenerlas en cuenta. Así, por ejemplo, tenemos al marxismo-leninismo, que viene a ser una forma de gobierno compuesta tanto por pensamientos de Marx como por pensamientos de Lenin. De igual modo está el fascismo, que se ha visto fuertemente criticado por ser ideológicamente deshonesto, y esto se basa en la relación cambiante del fascismo italiano con el nazismo alemán. Y hay que tener en cuenta de que es el nazismo quien nace primero, y luego Hitler lo adopta tras su mandato. Ambas políticas surgen tras la frustración de haber perdido la Primera Guerra Mundial, y si bien estas adoptan elementos del nacionalismo, hay que tener en cuenta que este último concepto es mucho más complejo. Para entrar de lleno a este tema, vemos que en nuestro día a día el Estado y la sociedad forman un nexo vinculante con respecto al desarrollo de nuestro territorio. Por lo que, en nuestro caso, al ser un sistema democrático representativo, vincula la participación ciudadana como factor clave en el momento de establecer nuestros representantes, puesto que son ellos quienes van a emitir acciones con respecto al bienestar de nuestra sociedad. En ese sentido, vamos a darnos cuenta que tanto los hechos históricos como las ideologías que se establecieron años pasados causaron un revuelo, ya sea para bien o para mal, materializándose en ese entonces como movimientos sociales que hasta el día de hoy se sigue hablando. A su vez, si nos fijamos en los gobiernos autocráticos, va a impedir que no se respete el poder constituyente, por lo que es un factor sumamente importante, ya que este mismo crea la Constitución, pues es la norma suprema quien vela por nuestros derechos y deberes y que debería de actuar de manera justa. Entonces, los gobiernos autocráticos no van a servir para el disfrute de la sociedad en sí. Sí, tendrán algunos beneficios, sin duda, pero el poder sigue centrándose en la autoridad misma.
y no en lo que implica ser la sociedad, por lo que no habría un poder constituyente.